Atención, jubilados y pensionados. Hay un fallo de la justicia provincial que va a analizar Ismael Bermúdez a continuación, a quien ya le damos la bienvenida. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Contanos de qué se trata el fallo y la pregunta siguiente te la formulo ya. Si esto puede llegar a sentar algún precedente en el orden nacional. Sí, bueno, en primer lugar estamos hablando de un fallo de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza que trató el caso de un jubilado. El nombre del jubilado es Alfredo Guerra. Él hizo una demanda diciendo básicamente de que los aumentos por decreto que otorgó el gobierno, el actual gobierno, eran inferiores al que le hubieran correspondido por la fórmula de movilidad que quedó suspendida con la ley ¿cómo era la ley? Era bueno, no conozco los términos, pero aquella ley que se aprobó en el Congreso y que quedó... en diciembre. Exactamente, y que quedó al margen a partir de un decreto. De la ley de emergencia. Entonces, él hizo ese reclamo, sí. Fue en primera instancia y, lógicamente, hubo apelación y pasó a la segunda instancia. Lo que dicen los jueces de Mendoza, algo muy similar a lo que ya se había pronunciado la Cámara Federal de Bahía Blanca, con lo cual ya hay dos fallos de Cámara con una postura similar. Lo que dicen es lo siguiente: bueno, está bien, el Congreso Nacional aprobó en diciembre del 2019 una ley de emergencia. Bueno, lógicamente si lo aprobó el Congreso está en sus atribuciones hacer eso. Eso rigió en el año 2020 y en el año, a partir del 2021, se aprueba una nueva ley de movilidad. Entonces los jueces lo que dicen es lo siguiente: bueno, muy bien, el Congreso decretó una ley de emergencia, tuvo vigencia en el año 2020, los jubilados por esa ley de emergencia tuvieron aumentos insuficientes. Bueno, hicieron el sacrificio porque hay emergencia, pero a partir de enero del 2021 ya no hay más aumentos por decreto. Por lo tanto, lo que dicen los jueces, a partir de enero del año 2021 le tienen que dar al jubilado el aumento de acuerdo a la fórmula suspendida y que el sacrificio que hicieron por recibir un haber inferior quede limitado al año 2020, porque de lo contrario ese ajuste en los haberes pasarían a ser de manera perpetua, porque nunca recuperarían lo perdido, que es muy significativo, que hubo en el 2020. Por la fórmula suspendida, a los jubilados le correspondía el 42%, y por los aumentos de decreto hubo aumentos que fueron entre el 24,3% y el 35,3%. Si vos hacés la diferencia respecto de 42%, y estamos hablando de, en algunos casos, hasta casi 18 puntos de diferencia, que es lo que la Cámara de Mendoza claro, dice que le tienen que ajustar el haber al jubilado a partir de enero del 2021. Ismael, vos estás hablando del jubilado, estás hablando de un señor de apellido Guerra, y la pregunta es la siguiente: cuando por allí los amparos son de modo colectivo, las decisiones afectan a un colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Jubilados de tal categoría, pensionados de tal otra, trabajadores de tal naturaleza. En este caso es un individuo el que asiste a la justicia federal reclamando por lo que considera se están quedando con la mía. Esto que yo te preguntaba, si puede llegar a sentar precedente sumado al fallo de Bahía Blanca, ¿no podemos imaginarnos en un futuro inmediato que este reclamo vaya hacia lo colectivo también? Bueno, en principio te contesto lo siguiente. El fallo de la Cámara Federal de Mendoza se conoció el día viernes. Sí. Es muy probable, estoy casi seguro, que ANSES va a apelar, porque es un fallo contrario a ANSES, en beneficio del jubilado y contrario a ANSES. Seguramente ANSES va a apelar. ¿A dónde va a apelar? A la Corte Suprema.
¿Por qué motivo? Porque este ya es un fallo de segunda instancia. Cuando hay un fallo de segunda instancia, si alguien apela, tiene que ir a la instancia superior. La instancia superior Suprema en este Corte, caso o Corte es la Suprema en Corte este caso. Suprema. Entonces, la Corte Suprema puede pronunciar a favor o en contra del jubilado, ratificar lo de la Cámara de Mendoza o Rechazarlo. decir que no, rechazarlo o fijar una tercera opinión, ni la del ANSES ni la de la Cámara de Mendoza. No sabemos qué es lo que va a decidir la Corte. El otro problema que para mí es más grave todavía es que la Corte no tiene plazos para pronunciar. Eso es lo que te iba a decir. Estamos hablando de personas cuyas edades no tienen todo el tiempo del mundo para aguardar una decisión judicial, sabiendo que en la Corte los plazos son diferentes a los de los mortales. Exactamente. Puede pronunciarse mañana, como dentro de 5 años, o quizá no pronunciarse y dejarlo morir ahí. Es decir, cajonearlo, como se dice, y dejarlo ahí. Esto me parece grave, porque yo creo que la Corte, justamente por la data avanzada de aquellos que están haciendo el reclamo, la Corte no puede especular con la esperanza, con la menor esperanza de vida que tiene la gente mayor, porque de lo contrario, si se pronuncian de aquí a 10 años, hay, bueno, una gran cantidad de jubilados que no van a poder tener ese beneficio, bueno, por la ley natural de la vida. Entonces, ese es el tema. Segundo tema, si la Corte se pronuncia a favor, sienta un precedente en los tribunales. No se aplica automáticamente a todos los jubilados, sino que se va a aplicar a todos los jubilados que hicieron juicio y que su juicio, cuando llega al ANSES, la ANSES o la justicia le va a decir, mire, ya la Corte se pronunció, ANSES, no siga apelando sobre algo que la Corte ya tiene decidido ya, entonces ahí automáticamente ya la justicia va a decir, aplíquese el precedente Guerra de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de fecha tal, etcétera, etcétera. Para que se aplique a todos los jubilados, tendría que haber lo que se llama una acción colectiva. O sea, un defensor de la tercera edad, un defensor del pueblo que se presenta en nombre de todo el colectivo de jubilados y dice, miren, dado que la Corte se pronuncia de tal y tal manera, bueno, extienda a todos los jubilados que están en la misma situación para evitar que cada jubilado tenga que buscarse un abogado, hacer juicio, sumar expedientes, etcétera, etcétera, como ya pasó en la Argentina, con el famoso caso Badaro. En el caso Badaro no se aplicó la acción colectiva, cada uno tuvo que hacer juicio y en un determinado momento el edificio de la Cámara de Tribunales tuvo peligro de derrumbe por los expedientes, por el peso de los expedientes que estaban almacenados hasta en el baño, hasta en los baños de los tribunales. Ismael, habrá que seguir muy de cerca los próximos sucesos. Te mandamos un abrazo. Sí, y esperemos que la Corte termine de cajonear y que no especule con la menor esperanza de vida de la gente que está pidiendo una reparación en vida. Las reparaciones se tienen que hacer en vida y no especular con la menor esperanza de vida de aquellos que están reclamando. Suscribimos, profe. Hasta mañana. Suerte. Chau, chau.